Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón. Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo. Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Apapacho Infinito. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo estás, Casqui? Muy bien, aquí muy contentos. Este episodio va a estar muy interesante porque estamos en la época de la celebración del Día de Muertos, que pues, es una tradición muy bonita de nuestra cultura y que hoy queremos ahondar en ese tema para platicar con ustedes un poco acerca de nuestra percepción del duelo y de sus procesos y de cómo nosotros pues hemos ido asimilando lo que ha sido este proceso en nuestra vida y los grandes aprendizajes que ha tenido. Cáscara, cuéntanos. Pues sí, vamos a hablar un poco respecto, pues la muerte va a ir un poco al lado, porque vamos a enfocarnos más en lo que es el duelo, y el duelo no siempre es solamente con una muerte física de una persona, sino que muchas veces esas muertes son nuestras, ¿no? Internas de cada uno de los procesos que vamos viviendo en la vida, y en el transcurso de toda nuestra vida, pues tenemos varias muertes en el inter y muchos renaceres. Y en cada una de esas muertes existe un duelo porque dejamos ir una parte de nosotros con la que ya no resonamos en ese momento. Y en cada una de estas muertes nos acercamos más a esa versión de la que sí queremos ser. Pero eso no quita que en cada uno de estos procesos pues sea como muy rudo vivirlos y tengamos justo que morir y que dejar ir muchas cosas para poder renacer y pues seguir siendo cada vez más cercana a lo que nosotros queremos ser, hasta que llega la muerte final de esta época, que es cuando dejamos físicamente este plano. Entonces, pues un poco queremos platicar sobre el duelo, de cómo vivimos esta parte, cómo nosotros hemos resignificado esta parte de la muerte, ya que como que hay mucho tabú al respecto de la muerte, de que tiene que ser súper doloroso, que no podemos, realmente lo que extrañamos muchísimo a esta persona o a esa versión de nosotros. Y pues realmente en el momento que empezamos a resignificar lo que es la muerte y que pues sí vamos a extrañar a esa persona, pero podemos como que resignificarla y verla desde otro panorama, ¿no? Ya no la vamos a ver físicamente como tal, que eso es algo que tenemos que tener muy claro y es lo que nos va a ayudar para dar el paso al siguiente etapa del duelo, el aceptar que ya no vamos a volver a ver a esa persona físicamente, pero que sí podemos escuchar sus señales, que sí podemos sentirla cerca dentro de nosotros y que nos va a seguir acompañando en el transcurso de nuestra vida desde otro punto, desde otra manera de ver las cosas. Y un poquito quisiéramos compartir con ustedes, pues, cómo hemos vivido nosotros esta etapa, ¿no? A mí me daba mucha risa que al principio, cuando acaba de morir mi mamá, la gente me preguntaba, ¿y cómo estás? Y yo le decía, pues muy bien, la verdad es que vengo trabajando esto desde hace mucho tiempo y pues la verdad, pues lo estoy viviendo con mucha tranquilidad. Y de repente me di cuenta que por supuesto que no, ¿no? Que por supuesto que estaba en la parte de la negación, en donde a lo mejor el dolor era tan fuerte que pues lo único que podía como que apaciguarlo era con la negación, ¿no? Con la negación de yo estoy muy bien, ¿no? De yo entiendo perfecto, yo me preparé para esto, yo tengo ya los procesos como asimilados y trabajados y lo estoy tomando desde un lugar de mucha madurez. Y pues les puedo decir que no fue así, ¿no? O sea, pues no. Eso es otro tema que vamos a querer tratar el día de hoy, de que pues hay diferentes etapas y procesos del duelo, ¿no? Y que a veces como externos podemos incluso llegar a juzgar a una persona que cuando acaba de tener una pérdida, pues está como muy fresca, como si no pasara nada o demás.
y que un poco, si le rascas un poquito y ves qué es lo que está pasando en realidad, pues es que está en la parte de la negación todavía de la realidad, ¿no? Y, y pues que es muy importante, pues también ir pasando como por estas etapas, porque en mi caso particular, les puedo decir que los primeros meses fueron como de gran negación, ¿no? De decir, yo estoy muy bien, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, los pendientes, ¿no? Los temas, pues, de papeleo, de no sé qué, y aunque estaba triste, estaba como muy fuerte. Y una herramienta que ya hemos compartido con ustedes que nos sirvió muchísimo fue el cacao, ¿no? Iniciamos un proceso de tomas de cacao, la verdad yo no conocía mucho de eso. Y en el momento que empezamos, pues, este taller y que empezamos a tener las tomas de cacao, les puedo decir que fue como si se abriera la presa, pero despacito, ¿no? Y como toda esa contención que yo tenía de emociones que estaba negando, pues empezaron a fluir. Y ahí fue donde en realidad, pues empezó otra etapa de mi duelo y en la que empezó el duelo como de la etapa de como de depresión, ¿no? Como de tristeza. Y ahí fue donde empecé a dejar que todo se empezara a fluir dentro de mí y empezara a desahogar, pues todas esas lágrimas contenidas y todo, pues toda esa tristeza, ¿no? Y un poco la conclusión también ahora, después de tiempo a la que hemos llegado, es que el duelo para nosotros es esa etapa en la que dejas de ser una versión, pero todavía no te conviertes en la nueva. Ese es el limbo intermedio que hay ahí, en el que, por un lado, en mi caso, en el caso de Mireille, pues estábamos renunciando a ser hijas de nuestra mamá, ¿no? Como lo veníamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque pues siempre va a ser nuestra mamá y nosotros sus hijas, pero a lo mejor esa versión en la que sabías que la tenías físicamente, en la que podías acudir a ella por ese apapacho, por ese consejo, por ese sostén, pues esa versión estaba muriendo, ¿no? Y pues yo creo que las muertes de las que habla Mireille, pues son las muertes de esas versiones y que se tiene que transformar en una nueva versión en la que ahora somos hijas de nuestra mamá en un plano no tangible, ¿no? Sino en un plano pues más espiritual en el que pues sí les podemos decir que nos hemos sentido muy cercanas a ella y que la hemos sentido a ella, que nos da mensajes también a nosotros en muchas etapas de nuestra vida, pero diferente. Casqui, tú cuéntanos de esto. Pues sí, justo ahorita con lo que decía Michelle, pues una parte del duelo y lo que nos cuesta trabajo en las muertes es eso, el dejar ir esa parte de ti con esa persona, ¿no? Justamente es como el dejar ir la hija de mi mamá de cierta manera. Y cuando más la vamos a extrañar es cuando a ti te gustaría ser la hija de mamá, ¿no? Cuando tienes algún momento en donde te gustaría ser maternada por ella o cuando vas a un festival de tus hijos y te gustaría que fuera la abuela de tus hijos en esos momentos. Entonces, esos son los momentos en donde pues, realmente empiezas a extrañar a esa persona, pero como dice Michelle, ¿no? Cuando empezamos a resignificar esos momentos, pues los vamos a vivir. Es parte de la vida y también se vale sentirlos, ¿no? No es como, bueno, vamos a resignificar y ya nunca más volvemos a extrañar y ya nunca más volvemos a sentir tristeza. Pues no, así no es el proceso ni parte de la vida, ¿no? Sí va a haber esos momentos en donde justo extrañemos esa parte. Me gustaría que hoy estuviera mi mamá hoy aquí conmigo, consintiéndome o apapachándome, o me gustaría que mi mamá estuviera aquí viendo a mis hijos en el festival. Entonces justo es cuando empiezas a extrañar esa versión que estás teniendo que dejar ir y resignificándola de otra manera. Estoy dejando ir esa parte de, pues ya no está mi mamá aquí consintiéndome, pero probablemente en otro momento aparece una señal o pasa una mariposa o un colibrí ¿no? Entonces empezamos cuando nos abrimos a encontrar ese tipo de señales en donde nos conectamos con esa persona desde otro punto, desde una manera, como dice Michelle, más espiritual, es cuando nos damos cuenta que estamos sostenidos y estamos acompañados por ella en el transcurso de nuestra vida, en los pequeños detalles y probablemente en los momentos cruciales de nuestra vida aparece una señal de que ahí está
pero para poder lograr eso, pues tenemos que nosotros también abrirnos a recibirlas, ¿no? Porque probablemente llegue una señal y pase una mariposa y digas, una mariposa. O voltees y le des ese significado de estar haciéndose visible en este momento a través de esa mariposa o a través de un colibrí o a través de lo que cada uno tenga como conexión con esa persona. Y ahí es donde los invitamos a resignificar, encontrar que al final la persona se va físicamente, pero eso no quiere decir que se va para siempre. Simplemente tenemos que encontrar la manera en la que esa conexión continúe, porque ella va a estar adentro de nosotros siempre. No, esa persona que se va siempre va a estar adentro de nosotros de una u otra manera. Entonces solamente tenemos que escucharnos y encontrar cuál es esa manera en la que nosotros conectamos con esa persona que se va. Sí, la verdad es que podemos ahorita como platicar, compartir con ustedes, pues varias formas en las que en momentos difíciles o en momentos también como de mucha alegría se ha hecho presente, ¿no? Y yo creo que para poder llegar a ese punto de conexión, ¿no? También con esas personas, pues no te puedes saltar tu proceso de duelo, ¿no? Y un poco también quisiéramos platicar, pues, que es difícil, o sea, no es fácil, porque como les platicábamos, o sea, es como ese limbo intermedio, ¿no? Entre una versión que tú eras, que tienes que dejar morir, ¿no? Te tienes que transformar, y una nueva versión tuya, ¿no? O sea, y esto aplica tanto con la pérdida de un ser querido, una muerte física, como también, pues, versiones tuyas y procesos, ¿no? Porque lo mismo sucede a lo mejor con un cambio de trabajo, ¿no? O sea, aquí tú te definías como, no sé, la enviada de tal empresa, ¿no? Por el puesto tal, y de pronto ya no eres eso, y entonces hay un proceso en el que te estás acostumbrando a hacer una nueva versión, ¿no? A lo mejor ahora quieres emprendedora, pero ese proceso, pues es el duelo, es esa crisis que se vive de dejar de ser una versión tuya al proceso de transformación, como la mariposa, ¿no? Que aquí está siendo la oruguita y ahora va a ser una mariposa. Pues yo creo que ese proceso es el duelo y se debe de sentir. El problema también reside en que ese proceso a veces es incómodo y doloroso, y pues no nos gusta sentir la incomodidad y no nos gusta sentir el dolor, y entonces en lugar de vivir el proceso, evadimos, ¿no? Y evadimos con lo que yo les pueda decir de distractores, ¿no? O sea, con algunos vicios o simplemente con negación de querer sentir ese proceso, y distracción, 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 distracción. Pero si no vives este proceso, ¿no? No te puedes transformar en esta nueva versión. Y entonces te quedas atrapado, por así decirlo, ahí, ¿no? En el apego a querer seguir siendo esto, pues que ya no eres, ¿no? Y que ya no eres porque en nuestro caso, por ejemplo, ya no podemos ser las hijas de nuestra mamá física que estaba aquí, o sea, ya no puede ser eso, ¿no? Pero te apegas a eso, y entonces ahí es en donde también pues vives con mucho sufrimiento, ¿no? Porque quieres seguir siendo esta versión, pero ya no puedes serla, ¿no? Entonces vives en la añoranza, vives en el apego a esa versión, y no te permites transformarte a una nueva versión en donde ahora la puedas sentir de diferente forma, ¿no? Y puedas sentir su acompañamiento pues a través de diferentes expresiones, ¿no? O sea, ahorita Aski les va a platicar una, por ejemplo, que nosotros vivimos con nuestro proyecto, que fue súper mágica, ¿no? Entonces, te tienes que dar ese momento, pues, para vivir eso. Cáscara, cuéntales nuestra experiencia. Justo hace unos días, bueno, ya no me acuerdo exactamente cuándo, pero amanecimos con el recordatorio, el recordatorio de la alarma, ¿no? Del podcast, que decía que habíamos llegado a las 2,500 visualizaciones, ¿no? Y así como fanfarrias del podcast. Y yo, wow, qué padre, no sé qué, llegamos a las 2,500
reproducciones y justo lo veo y mi hermana era muy de mañana, entonces dije, no le voy a hablar a mi hermana ahorita, pero mira, le voy a mandar la foto. Bueno, le mando la foto a mi hermana y en eso me meto a Instagram y veo que tengo un mensaje en Apapache Infinito sin leer. Y yo dije, ay, qué raro, un mensaje. Me meto y me aparece Gabriel Elizondo, mi mamá. Y yo, ¿cómo que pasó? ¿No? Entonces, obvio, me saqué de onda, veo y yo, hace 2 años, mi mamá había escrito un mensaje de qué bonito proyecto que jamás habíamos visto. Nunca, yo ya me había metido a revisar todos los mensajes y no había nada, ¿no? Porque se quedaban como en el request. Y de repente me meto y en el request, mi mamá, justo el mismo día que habíamos visto ese mensaje de las 2.500 representaciones. Claro que debe de haber, si queremos buscar una respuesta tecnológica, sí, sí la va a haber, pero yo prefiero verlo como es una señal de que mi mamá está ahí y nos está diciendo, van, le están haciendo bien, es por ese camino, sigan por ahí, ¿no? Justo el mismo día me aparece un mensaje y ahora sí le hablo a mi hermana, ¿ya viste esto, el mensaje, no sé qué? Entonces, al final para nosotros es una manera, pues claro que echas la lagrimita de, ¿qué pasó? No, pero a la vez también es como, wow, mi mamá sigue estando aquí, sigue estando cerca de nosotros y nos sigue apoyando y nos sigue impulsando a seguir en nuestros proyectos, en donde estamos. Entonces es abrirnos a esas posibilidades en lugar de estar buscando las respuestas tecnológicas que seguro las podríamos encontrar. Sí, pues la verdad es que así como esa tenemos como muchas manifestaciones en las que nos ha seguido acompañando, pero creo que sí es importante para poder sentir ese acompañamiento, pues también vivir como, darte chance de vivir los diferentes procesos, ¿no? Que esto conlleva. Y algo también como que queríamos como aprovechar el tema y traspasar como en la vida, es que a lo largo de la vida, pues vivimos muchas de esas transformaciones, ¿no? Que nosotros también como individuos vivimos muchas muertes en nuestros procesos y que a veces las crisis son justamente eso, ¿no? Son esa sacudida que te dice, ya no puedes continuar con esa versión tuya, ¿no? Necesitas actualizarte, necesitas hacer una transformación y que también se den chance de vivir ese periodo, ¿no? De transformación y de transición y de duelo, porque evidentemente cuando tienes que renunciar a una versión tuya, pues hay un duelo y es doloroso, ¿sabes? Porque te apegas a todo lo que por muchos años esa versión tuya fue, cómo lo vivió, quienes estuvieron cerca, ¿no? Lo que eso como conllevaba. Y en el momento en el que vas haciendo tu actualización, pues muchas cosas se quedan atrás, ¿no? Y muchas pueden ser personas, pueden ser pues máscaras, pueden ser etiquetas, pueden ser títulos, pues también tienen que morir como con esa versión y pasar por el proceso de transformación. Y hay veces que en esos procesos, pues no eres ni de aquí ni de allá. Y eso también genera mucha incertidumbre y mucha angustia, ¿no? Porque dices, es que ya no me siento cómoda haciendo esta Michelle, ¿no? Pero todavía no me he transformado en esta nueva Michelle. Entonces estoy como aquí en medio y entonces acá me siento incómoda, pero aquí todavía no soy, ¿no? Y yo creo que también ahí es como muy importante pausar, ¿no? Porque hasta el mismo proceso de duelo tiene su etapa como de depresión, de tristeza, en donde te invita a un poco parar, a un poco aislarte de lo exterior para poder echar un clavado interior, ¿no? Y conectar con tu corazón y sentir lo que tienes que sentir y vivir lo que tienes que vivir y llorar también, ¿no? Lo que tienes que llorar por la pérdida que estás teniendo de eso que eras, pero que ya no te sientes cómoda haciendo, ¿no? Que la misma crisis, que la misma vida te está empujando a ya no puedes seguir siendo esa versión. Y pues que tienes que vivir tu proceso para entonces encontrar a tu nueva yo. Es un tema como, perdón, como no tan tangible, pero existe. Sí, y justo lo que yo quería decir de este tema que está diciendo Michelle, es que, como dices, es muy importante vivir las etapas, ¿no?
porque si te quedas estancado, es muy difícil vivir las etapas y vivir ese proceso de incomodidad. Es rudo y te estás metiendo como a tu parte oscura, ¿no? A tu parte de esto no, a esta incomodidad, esto no me está gustando. Pero si no lo vivimos, es más difícil quedarte estancado aquí, porque quedarte estancado aquí te va a llevar a quedarte estancado toda tu vida y que probablemente no te permita gozar la vida por estar pensando o, pues no, ni siquiera pensando porque lo haces inconsciente. Inconscientemente te quedas atrapado como en ese duelo, ya sea de una persona física o de un proceso tuyo, te quedas estancado y no permites seguir el proceso para llegar a tu nueva versión y quedarte en ese limbo y en ese proceso, aunque a veces sea inconscientemente, te impide poder gozar la vida, te impide poder vivir en expansión y justo viendo todas esas señales bonitas que hay alrededor de ti. Entonces, sí es incómodo vivir el proceso, pero es más incómodo quedarte estancado ahí. Eso es muy importante porque sí, es importante vivir la negación, ¿no? En la parte del duelo, pero no te puedes quedar estancada en la negación porque entonces toda la vida vas a vivir con un duelo atorado que no te deja ser, que no te deja fluir, que no te deja, ¿no? Y vas a empezar a tener muchas trabas y probablemente las trabas de la vida después es un duelo que no trabajaste hace 20 años. Entonces es muy importante que sí nos demos el tiempo de vivir, justo, o como dice Michelle, te lleva un poco a la depresión estar un poco a ti. Sí, tienes que vivir ese proceso, pero irte al siguiente, o si no, vas a vivir en la depresión del otro lado, ¿no? O te vas a vivir estancado en la depresión ahí. Entonces es muy importante justo vivir las etapas, pero darle siguiente paso, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, sí, son respetables los tiempos, sí, pero justo conocer tus tiempos, conocer dónde tienes que darle la vuelta, dónde tienes que ir al siguiente paso y no quedarte estancado en esas etapas. Porque si te quedas estampado en esas etapas, van a ser justo ese iceberg que no encontramos en nuestro inconsciente 20 años después, de no sé por qué no puedo ser abundante o no sé por qué no puedo tener una pareja y muy probablemente sea la raíz, ese duelo no trabajado en su momento. Pues sí, la verdad es que, pues, yo sé que a veces es difícil porque pues también lo vivimos nosotros, ¿no? Y pues sí, lleva su tiempo y lleva sus procesos, pero sí es pues fundamental darnos ese periodo de pausar, ¿no? Darnos ese periodo de sentir, de ir profundo a nuestro corazón y que al final yo creo que esa muerte es acercarte y conectar con tu corazón, ¿no? O sea, para poder renacer, porque si no volvemos al mismo punto, ¿no? Te quedas ahí, en ese como limbo en el que no eres ni esta versión ni esta otra versión. Entonces, pues sí es importante que tienes que como ir resignificando. Otra etapa, por ejemplo, también importante del duelo, es el enojo. A veces, después pues no sé, de a lo mejor la negación. Hay diferentes combinaciones, no todos la viven de la misma manera y hay cada quien la vive como con diferentes matices dependiendo de la relación que tenías con la persona que no está o con tu versión, ¿no? Con la crisis que estés viviendo. Pero, por ejemplo, el enojo es otra etapa, ¿no? Y también se tiene que vivir y también se tiene que drenar esa emoción que hay en ti, ¿no? Y darte permiso de estar furiosa, ¿no? Porque si no, ese enojo se queda almacenado en tu sistema nervioso, como les platicamos en el episodio anterior, ¿no? Se queda almacenado ahí. Y entonces con como que te toque a alguien, o sea, va a salir y va a salir de forma desbordada. Entonces, en verdad, sí es fundamental dar el espacio a vivir, pues las diferentes emociones que este proceso lleva, ¿no? Y tomando este punto como en la transición de versiones tuyas, pues a veces, cuando estás en ese periodo, pues el enojo es una de las etapas en las que es como un enojo contigo mismo, de decir, ¿por qué me permití estar ahí tanto tiempo? ¿O por qué me tardé tanto tiempo en darme cuenta que esa versión mía, pues no era la óptima, ¿no? O no era la que más me permitía gozar o disfrutar, ¿no? Y entonces a lo mejor ese
esa misma nueva versión que te estás convirtiendo te impulsa a sentir enojo, ¿no? Y también ese enojo, como lo platicamos, ¿no? Ese miedo, ese enojo, pues es esa energía transformadora dentro de ti que te da el impulso para salir de la tristeza, salir de la depresión y entonces ya iniciar tu conversión a una nueva versión, ¿no? Entonces, a sentir, yo creo que la clave aquí es darte la oportunidad de vivir, de sentir y de encarnar como cada una de esas etapas y esas emociones que transitan en ti a lo largo de ese periodo de conversión de una versión a otra. Así es que, y queremos como que ahorita que estamos justo en la época del Día de Muertos, esta tradición, que realmente honremos a esas personas que ya se adelantaron, que ya volaron, que ya no están en este plano, pero que realmente están de otra manera. Y la mejor manera de honrarla es gozando nuestra propia vida, ¿no? O sea, gozando y dándonos el espacio de disfrutar cada momento en el que estamos viviendo, de gozar nosotros para poder así honrar a nuestros antepasados, agradeciendo, siempre agradeciendo todo lo que vivimos con ellos. Si tenemos algo que perdonar, perdonarlo y no quedarnos en el resentimiento. Entonces yo creo que la invitación de ahorita es honrar a nuestros antepasados ya con esa parte de el gozo, ¿no? De nuestra vida, ¿cómo la vamos a vivir? Ahí es donde nosotros podemos honrar a nuestros antepasados, gozando y viviendo la vida como les gustaría a ellos que nosotros la viviéramos. Y yo creo que a cualquier persona le gustaría que seamos felices, que gocemos, que disfrutemos, que agradezcamos. Y entonces, pues los invitamos a que ahorita se den ese espacio de honrarlos y de ver cómo podemos disfrutar nuestra vida y viviéndola más en gozo para poder honrar a nuestros antepasados. Y un poco también agradeciendo, ¿no? Agradeciendo todas las experiencias vividas, ¿no? Con esas personas que ya no están y todos los aprendizajes y algo como muy lindo es, pues, traerlos a la vida a través de las cosas que nosotros hacíamos con ellos, ¿no? Y que hoy no los recuerdan y que hoy hacen que eso siga viviendo dentro de nosotras, ¿no? No sé, que mi mamá siga viviendo dentro de mí a través de yo seguir disfrutando cosas que disfrutaba con ella, ¿no? Viviendo cosas que yo vivía con ellas. Queremos también aprovechar, estamos tocando este tema, para recomendarles un cuento que escribí que platica un poco nuestra historia. Es un cuento para niños, se llama La estrella que más brilla, lo pueden encontrar ya en Amazon, y que un poco habla de este proceso de duelo y de cómo podemos acompañar a los niños a vivir también su duelo. Entonces aquí les vamos a dejar abajo el link y la información para quien quiera adquirir este libro como una muy buena herramienta para acompañar a los niños, pero que también sirve para los adultos, ¿no? Porque al final, pues también hablamos de las diferentes etapas del duelo y de darle un nuevo significado a la muerte, que a la vez es la vida, ¿no? En verdad que muchas gracias por escucharnos el día de hoy y que disfruten mucho esta temporada, estas tradiciones y nos vemos la próxima semana. Y acuerden, bueno, no sé si ya algunos ya vieron en la publicidad, pero el 23 de noviembre va a ser la presentación justo del cuento que escribió Michelle en la librería de Elena Garro. Entonces, quien quiera darse una vuelta, ahí vamos a estar a la 1 de la tarde, sábado 23 de noviembre. También les dejamos la información aquí abajo. Y pues muchas gracias por llegar al final del episodio. Les mandamos un abrazo y a honrar a nuestra gente, siendo muy felices y gozando la vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito. Recuerda que tu bienestar es una prioridad. Dedica tiempo para ti. Para respirar. Y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.